Durante la década de los 50, concretamente en 1953, nace el Club de Fútbol Hércules de Hospitalet, fruto de la fusión de tres entidades, el Club de Fútbol Torrasense, club que se fundó en 1917, aunque se inscribió como equipo federado en el año 1924, siendo subcampeón de su grupo en 1925 y 1926, ascendiendo ese año de categoría. En 1927 se proclama subcampeón de su grupo. Durante los años 30 participó en el campeonato de segunda categoría catalana y en Liga Amateur. Tras la Guerra Civil reaparece en 1943, cambiando su escudo, y de la mano de Josep María Guinjarraez disputaría la recién creada tercera categoría ordinaria del Campeonato de Cataluña, integrándose en el Grupo 4, donde fue campeón en 1944, campeón de aficionados en el 1944-45, subcampeón de segunda categoría preferente y campeón de aficionados en la temporada 45-46, campeón de la Copa Federación en el curso 47-48 y subcampeón de segunda categoría preferente en la 1947-1948, logrando el ascenso a la primera territorial. Tras su retorno a la actividad deportiva, el Club de Fútbol Torrasense recibe una subvención de 500 pesetas, lo que ahora sería la irrisoria cantidad de 3,51 €, con la que se crearía su nuevo terreno de juego en las tierras de Torremelina, que estaban situadas en la frontera de Hospitalet con Barcelona, aunque pertenecían a este último municipio, y que fueron alquiladas para dicho uso. A partir de ese momento se convertiría en su nuevo feudo, siendo durante muchos años dicho campo de fútbol para la ciudad de Hospitalet un terreno histórico donde practicar el deporte rey. En agosto de 1953 se fusiona con otras dos entidades, como fueron el Unión Recreativo Collblanc, fundado tan solo un año antes, en 1952, pero que era el heredero del Club Recreativo de Collblanc, fundado en 1924, y el Unión Atlético Club de Collblanc. El otro club con el que se fusionaría, aunque sería algo más tarde, sería el Club de Fútbol Tecla Sala, propiedad de la empresa del mismo nombre, que nace en el 1944, siendo estos tres lo que darían vida al Club de Fútbol Hércules de Hospitalet. Estas fusiones normalmente venían propiciadas por la falta de recursos económicos para los clubes, y de esta manera se podía también aumentar la masa social de socios. En esa época, el Torrasense era el equipo más antiguo de la ciudad de Hospitalet, el que tenía más empuje, tanto por número de socios, sobre unos 1.400 en el momento de la fusión, categoría y actividades que realizaba, lo que hacía que en sus partidos fuera de su feudo llevase un gran número de aficionados que se desplazaban para animar al equipo, mientras que el Unión Recreativo Collblanc tan solo disfrutó de una efímera y corta vida de tan solo un año, teniendo alrededor de unos 600 socios, aunque ambos coincidían que por aquel entonces tenían problemas económicos y esto provocó la fusión de ambas entidades, ya que no podían hacer frente a las deudas por sí solas. Entre ambas directivas surgió la primera divergencia. No se ponían de acuerdo para darle un nombre a la nueva entidad. Unos querían mantener el nombre de Unión Recreativo Collblanc y los otros el de Club de Fútbol Torrasense, lo que les llevó a crear un cierto malestar y tensión entre ambas directivas, tanto que estuvo a punto de malograrse el nuevo proyecto deportivo, hasta que se propuso el que sería finalmente el nombre de la entidad, Club de Fútbol Hércules de Hospitalet, que fue aceptado por unanimidad. La nueva entidad deportiva disputaría sus partidos en el campo de Torremelina, feudo hasta la fecha del Club de Fútbol Torrasense. Su primer presidente sería Amadeo Canela Jové, que provenía de la directiva también del Club de Fútbol Torrasense. Su equipación sería camiseta blanca con franja azul, pantalón azul y medias rayadas blanqueazules. La estructura del organigrama del club estaría compuesto por dos equipos seniors, el primer equipo y otro de aficionados, además de tener un equipo juvenil. En la temporada 1953-1954, su primer equipo adopta la categoría en la que militaron la anterior temporada sus clubes fundadores, es decir, la primera categoría regional, realizando una excelente campaña, aunque se inició de una forma bastante discreta, que fue evolucionando hasta proclamarse subcampeón, consiguiendo 44 puntos, 2 menos que el campeón, que fue el Club de Fútbol Amposta, ascendiendo como segundo clasificado a la tercera división. En el verano de 1954 se legaliza definitivamente la situación de la entidad, entregando al gobierno civil la documentación del club.
De esta forma se iniciaría la campaña 1954-1955, realizando su debut en la nueva categoría, encuadrados en el grupo 6 de la tercera división, que estaba integrado por 12 equipos. Se ficha un nuevo técnico, Emilio Aldecoa Gómez, que recientemente había colgado las botas en el Real Gijón, el actual Sporting de Gijón. La temporada fue un rotundo éxito, consiguiendo acabar en primera posición en la tabla clasificatoria, pero por un incidente quedó a las puertas de disputar la fase de ascenso a segunda división y finalmente quedó relegado a la tercera posición, a tan solo 2 puntos de los que sí lo consiguieron, que fueron el Club Gimnástico de Tarragona y el Club Deportivo Tortosa. Aldecoa y sus jugadores celebraron el campeonato por todo lo alto, pese a no poderse consumar el ascenso, con una cena y un partido de homenaje contra la Unión Deportiva Hospitalet, que ganó el Hércules por 6-2. Algunas de las personalidades que asistieron a la cena fueron el regidor de deportes, Domingo Peiró, y 3 periodistas. Uno de ellos fue el exjugador del FC Barcelona, Ramón Blanch, que trabajaba para el mundo deportivo y era exdirectivo del Torrasense. El 3 de julio también se disputó un partido con carácter benéfico en Torremelina. El rival sería la selección de Barcelona, que en aquella ocasión estuvo integrada por Aldecoa, que acababa de abandonar el banquillo del Club de Fútbol Hércules de Hospitalet, Luis Suárez, Miarnau, Gracia, Bosch, Navarro II, el portero sería Goicolea, Kubala, Biosca, Moreno y Manchón. Algunos de los integrantes de aquella histórica plantilla del Hércules de Hospitalet fueron Juan Monroch y Martínez como porteros, Jiménez, Telechea, Arias y Gaucha como defensas, Paulo, Quiles, Casanovas, Guardia y González como centrocampistas, Bou, Jarque, Romera, Roca, Garcés, Ponce y Martínez que serían los delanteros. Esta fue la mejor de las temporadas de su historia, haciendo una gesta épica ya que se pretendía en un principio la permanencia. El directivo y periodista Emilio Vilagrasa se encargó de realizar un boletín de la entidad para ayudar a recaudar algo más de fondos. Durante la temporada empezaron a tener problemas con su campo, Torremelina, teniendo una disputa con los propietarios del terreno que querían que abandonasen su propiedad. El caso fue a juicio, dictando sentencia en favor de la entidad herculana, dictaminando el juez que eran los legales inquilinos, usando en usufructo el terreno de juego mientras se siga abonando el alquiler estipulado. El siguiente curso deportivo, 1955-1956, se clasifica en la quinta posición la entidad hospitalense, a tan solo 2 puntos del Club Deportivo Tortosa, segundo clasificado, que marcaba la promoción de ascenso a segunda división, quedándose una vez más a las puertas de realizar las eliminatorias de ascenso. Otro dato significativo es que el equipo tuvo un cambio en el banquillo, sustituyendo a Emilio Aldecoa, el entrenador de origen vasco, Patricio Caicedo. Además, en el plano económico se tuvo hasta un pequeño superávit, ya que se traspasó al centrocampista González al Real Madrid por 100.000 pesetas, que equivaldrían en la actualidad a unos 600 euros, pero este nunca llegó a debutar con el primer equipo madridista, siendo traspasado al Real Zaragoza. También las constantes subidas de precios en las cuotas, que prácticamente se llegaron a doblar desde 1955 hasta 1957, hicieron que empezase a disminuir la cantidad de socios de la entidad, pasando de 1.800 a unos 1.300, perdiendo una cantidad significativa de abonados. El club empezó a no poder hacer frente a los pagos de algunos de sus jugadores, que tenían que realizar ciertas tretas para poder pagarles, como hicieron con su mítico portero, Joan Monroch, al cual, en el momento de retirarse del mundo del fútbol en el año 1957, se le realizó un homenaje en compensación y de esta forma poder saldar la deuda que tenían con el pendiente. A nivel deportivo, la temporada 1956-1957, el equipo cambia de grupo y pasa de estar en el 6 al 7, También cambia de número de equipos que integran el campeonato. Se pasa de ser 12 a 24 equipos los que disputarán la liga. De nuevo, se obtiene la quinta plaza en la tabla clasificatoria, quedándose una vez más por tan solo 3 puntos a las puertas de disputar la promoción de ascenso a segunda división. Esta sería la última temporada como entidad del Club de Fútbol Hércules de Hospitalet. Una entidad que dejaba de existir
para volver a fusionarse con otras dos y seguir caminando bajo otro nombre. Pero que pese a eso, cabe recordar los buenos tiempos vividos, donde sobre todo en su primera temporada se llegó a marcar un hito histórico para la ciudad en ese momento, llegando en varios desplazamientos con el equipo a estar apoyados por su afición, que llenó 17 omnibuses para animar a sus jugadores, como lo hizo en el campo del Figueras. Y otro gran momento fue cuando 800 seguidores acompañaron al campo del Samboyano, lo que demostraba la pasión que el equipo en sus inicios levantaba en la ciudad. El día 4 de julio de 1957 se convoca una asamblea extraordinaria de socios en el Cine Victoria de Santa Eulalia, en la ciudad de Hospitalet, que se celebraría el 7 de julio a las 11 horas. El orden del día sería la aprobación de la fusión por parte de las entidades Unión Deportiva Hospitalet, Club Deportivo Santa Eulalia y Club de Fútbol Hércules de Hospitalet, para con esta dar el paso al nacimiento del Centro de Deportes Hospitalet, que ocuparía una plaza en tercera división. De esta forma, la nueva entidad tendría 2013 socios, que aportó 1.290 el Club de Fútbol Hércules de Hospitalet, 402 el Club Deportivo Santa Eulalia y 321 la Unión Deportiva Hospitalet. Dicha cantidad, al poco de iniciarse la nueva temporada, aumentó hasta los 2.500 en el recién creado club. El Hércules de Hospitalet tuvo un breve paso por la historia del fútbol ribereño, pasando a la memoria de los que pudieron vivir su exitosa trayectoria, recordándolo como un gran club, orgulloso, el mejor en su época de la ciudad y el que más seguidores atraía. Un club que conquistó a sus aficionados, que les devolvió a un gran fútbol que hacía alrededor de unos 30 años que la ciudad no lo disfrutaba. El Hércules dejó a partes iguales una melancólica mezcla de añoranza y orgullo a unos tiempos difíciles que le tocó vivir.